Vamos a empezar, chicas. Alguien más Eh, entró. sí, me di cuenta, Catherine Tiburcio. Buenos días, chicas. Hoy vamos a estar debatiendo sobre el crecimiento económico bajo la cuestionante. ¿Son los recursos naturales, son los recursos naturales un limitante para el crecimiento económico? En esta ocasión, nuestra compañera Janelfi nos va a expresar dos conceptos que son claves para el desarrollo del mismo, que estos son qué son los recursos naturales y qué es el crecimiento económico. Janelfi. Bien, buenos días. Como sabemos, cuando hablamos de recursos naturales, hacemos referencia a todos esos bienes que nos provee la naturaleza y que lo utilizamos ya sea para consumirlo de modo directo o en algún proceso de producción. Sin embargo, cuando hablamos de lo que es crecimiento económico, hacemos alusión al incremento de lo que es la renta o el valor de esos bienes y servicios finales producidos en la economía de un país o región en un periodo determinado. Aclarados estos conceptos, ahora nuestra compañera Cristal nos dará las directrices a seguir para que continuemos con nuestro debate. Adelante, Cristal. Muchas gracias, Janelfi. En este momento voy a presentar los participantes de cada postura. En la postura a favor tenemos a Ashley Araujo, a Luisa de León y a Cris Lauri García. En la postura en contra tenemos a Ruth Méndez, a Madeline Mora, a Altagracia Peguero, a Catherine Tiburcio y a Rosa Tineo. Les recuerdo que para la participación deben tener la cámara encendida y no prender el micrófono hasta que se les cede el momento. Es importante que sepan que solo tienen 2 minutos para expresar su postura. Vamos a empezar en la primera línea con Ashley Araujo. Ashley, esta es tu oportunidad de dar tu punto de vista y tu postura. Ok, muchas gracias. Para iniciar, podemos decir que lo que determina que un país esté en crecimiento es la calidad de vida que tienen sus habitantes. Como sabemos, existen muchos países que se podrían definir como países ricos y países pobres. Como ya dije, lo que determina si un país es rico o pobre es el estilo de vida que poseen sus ciudadanos. Y la palabra que engloba el crecimiento de un país es productividad, que es la cantidad de bienes y servicios producidas por la cantidad de insumo de trabajo. Podemos simplificarlo, es como la capacidad que tiene cada nación de producir sus bienes y servicios. Como sabemos, la productividad tiene varios determinantes y entre esos están los recursos naturales, que son aquellos bienes que provee la naturaleza, ya sea para consumo de nosotros por medio de alimentos o para usarlo como materia prima para producir otros productos. Algunos de estos activos que nos provee la naturaleza son los bosques, las playas, ríos, los minerales, etcétera, que son la base de la riqueza de la mayoría de los países de América Latina y el Caribe, que proveen servicios ecosistémicos y numerosos beneficios ambientales. Estos activos nos proveen crecimiento económico y es una gran fuente de empleo. Podemos decir, podemos mostrar como ejemplo la principal actividad económica que tiene la República Dominicana es el turismo. Este posee una amplia oferta de hoteles ubicados principalmente en playas, en sitios turísticos que son de atractivo para los extranjeros. Y eso representa una gran parte del crecimiento económico que ha experimentado República Dominicana. Además de que este exporta muchos alimentos, como son el plátano, eh, los cigarros, el cacao, el azúcar, entre otros. Así que por estas y más razones, yo puedo decir que
Verdaderamente, los recursos naturales son un gran limitante para el crecimiento de una nación. Muchas gracias, Ashley. Iliana, por favor, tu micrófono, gracias. Eh, en este mismo ámbito vamos a tener en la postura en contra a Ruth Méndez. Por favor, Ruth Méndez, esta es tu oportunidad para dar tu argumento. Buenos días. Eh, Dame un segundo. La pregunta es, ¿los recursos naturales son una limitación para el crecimiento? Como dice aquí, muchos comentaristas han argumentado que los mundial. Así debe ser difícil. Si el mundo solamente tiene una oferta fija de recursos naturales no renovables. Cuando estos niveles de escasez comienzan a ocurrir, no detendrán el crecimiento económico y tal vez incluso obliguen a reducir los estándares de vida. A pesar del aparente atractivo de esos argumentos, la mayoría de los economistas están menos preocupados acerca de esos límites para el crecimiento de lo que podíamos creer. Argumentan que el progreso tecnológico ofrece a menudo formas para evitar esos límites. Si comparamos la economía actual con la del pasado, vemos varias formas en las cuales ha mejorado el uso de los recursos naturales. Los automóviles modernos utilizan menos gasolina por kilometrajes. Las casas modernas tienen mejor aislamiento y requieren menos energía para calentarlas o ventilarlas. Los pozos de petróleo más eficientes desperdician menos petróleo en el proceso de extracción. El reciclaje permite que algunos recursos no renovables se reutilicen. El desarrollo de combustible alternativo como el etano en lugar de la gasolina permite sustituir estos recursos no renovables por renovables. Hace 60 años, algunos conversionistas estaban preocupados por el excesivo uso del estaño y el cobre. En esa época eran bienes cruciales. El estaño se usaba para fabricar contenedores para alimentos y el cobre para elaborar cables de teléfono. En conclusión, los recursos naturales no son una limitante para el desarrollo económico, porque tenemos recursos renovables como recursos no renovables. Entonces, los recursos renovables pueden ser como, por ejemplo, cuando se tala un árbol, se puede plantar un nuevo árbol para que de ese árbol se puedan obtener nuevos recursos. Y los que son no renovables, como por ejemplo el petróleo, que cuando un pozo de petróleo se seca ya no se puede plantar otro, en ese caso lo que están es reciclando. Por ejemplo, el plástico, hay muchas empresas y instituciones que reciclan el plástico para crear nuevos recursos, por lo cual para mí no es una limitante. Gracias. Bien, Ruth, gracias por tu intervención. Ahora tenemos a nuestra compañera Luisa de León. Cuéntanos, Luisa, ¿cuál es tu postura en cuanto a este tema? Sí, gracias. El estándar de vida de una economía depende de la capacidad de la economía para producir bienes y servicios. La productividad, a su vez, depende del capital físico, el capital humano, los recursos naturales y el conocimiento tecnológico disponible para los trabajadores. Vemos que dentro de todas estas opciones tenemos los recursos naturales. Todo depende de un recurso natural, porque ahora tenemos gasolina para los vehículos, pero antes era carbón para los trenes. Entonces, todo depende, todo va derivando de lo que tenemos a la mano. Vimos también cuando estudiamos ese capítulo que, que todo marcha de una convergente.
Vemos 3 familias que tienen estilos diferentes de vivienda, de comida y de condición. Lo que tenemos a la mano debemos aprovecharlo al 100%. Los recursos naturales nos dan, yo diría que un 90% para nosotros poder tener una buena economía en nuestro país. Depende de nosotros como, como recursos de la economía o el capital humano. Depende de nosotros, de capacitarnos, de educarnos, para nosotros poder decir que sí a lo que tenemos a la mano. Todos los países tienen distintos recursos naturales y cada uno de ellos debe de aportar con dichos recursos, porque aquí en Dominicana no tenemos petróleo, tenemos playa, como nos dijo la compañera. ¿Y qué nosotros hacemos con esa playa? Construimos edificios y hoteles para que vengan los turistas. O sea, estamos ahí incorporando ese recurso natural que tenemos para nuestra estabilidad económica. Hasta aquí mi participación. Bien, Luisa, gracias por tu intervención. Ahora tenemos a nuestra compañera Madeline Mora. Madeline, cuéntanos, ¿qué tienes para decirnos? Hola, buenos días. Bueno, tengo que, a lo contrario de lo que dice la compañera, sé que los recursos naturales tienen su beneficio y tienen su ventaja. Pero hace más de 50 años, un grupo de economistas llamado Club de Roma argumentó que los recursos naturales no renovables, como el petróleo y los minerales, limitan la cantidad de economías del mundo que podían crecer o pueden crecer. Y esto se debe a que el crecimiento exponencial eventualmente agotará el stock fijo de estos recursos naturales. Cuando ocurre esta etapa, el crecimiento económico se detendrá y el nivel de vida puede disminuir si la población sigue aumentando. Esto está sustentado en que países con abundancia de recursos naturales, o sea, que están bien de recursos, no han experimentado un rápido y sostenible crecimiento económico. Mientras, a lo contrario, hay muchos países que mientras que la economía desarrollada esté limitada de recursos, sí lo han hecho. O sea, países que no tienen tantos recursos naturales han aumentado el crecimiento. Y en que las economías más ricas, o sea, los países más ricos en recursos naturales, como por ejemplo Nigeria, Venezuela o México, no han experimentado un rápido y sostenible crecimiento económico, mientras que otras economías desarrolladas, pero limitadas en recursos humanos, como Japón o Holanda, sí lo han logrado. Han soportado a su apertura el comercio internacional y su infraestructura de capital. Entonces, el crecimiento sostenible debe empatizar el crecimiento económico con la equidad social, o sea, con la sostenibilidad ambiental y con el uso de los recursos naturales. Sin embargo, hay que considerar que vivimos en un mundo caracterizado por ambiciones económicas, desigualdades, falta de conocimiento, también de educación y la ética en todos los niveles. Se puede poner que de manifiesto que las economías con abundancia de recursos no siempre mantienen ventaja sobre aquellas que son recursos limitados, que permite demostrar que en un largo plazo una oferta fija de recursos naturales reduce a una caída sostenible del nivel de renta. Hasta aquí mi parte. Muchas gracias, Madeline, por tu postura y tu argumento. Ahora tenemos a Cris Lauri García. Cris Lauri, esta es tu oportunidad para expresar tu argumento.
Sí, buen día. Yo voy a estar a favor de que los recursos naturales no son son una limitante para el crecimiento económico, porque los recursos naturales también son motores de crecimiento económico si se utilizan de forma adecuada. Los abundantes recursos naturales pueden impulsar de forma sostenible el crecimiento económico si este se gestiona, como ya dije, de una forma adecuada. Un ejemplo es el desarrollo tecnológico y renovables que pueden impulsar la economía y minimizar los combustibles fósiles como el petróleo, el carbón y los gases. También está que la gestión y el uso sostenible de los recursos naturales pueden crear puestos de trabajo y crecimiento económico. Esto es a través de los servicios ecosistemáticos como el turismo, la agricultura, entre otros, generando potencialmente rentas hasta 5 veces de su precio anual. En un modo de ejemplo de lo que los recursos naturales como el agua, el suelo fértil y los bosques pueden ser factores básicos de producción de la agricultura y que la agricultura es una fuente fundamental de empleo también y generador de riquezas. En cualquier caso, la gestión y el uso sostenible de los recursos naturales es fundamental para garantizar un crecimiento económico y equitativo a largo plazo. Esto incluye tener en cuenta los impactos sociales, económicos y ambientales de la explotación de recursos naturales y buscar una forma de mejorar la eficiencia y sostenibilidad de su uso. Hasta aquí mi participación. Y disculpen la cámara nuevamente. Ok, está bien, entendemos. Gracias por tu intervención. Ahora tenemos a Altagracia Peguero. Altagracia, 2 minutos para ti. Buenos días. Eh, Como todos estamos hablando, nuestro tema, los recursos naturales son una limitación para el crecimiento. A mi entender, no son una limitación para el crecimiento, debido que sin recursos naturales se podría decir, no se podría decir y confirmar que no existiría nada, porque sin recursos naturales no existiría la vida. En el hecho de que sin aire, los seres humanos, o sea, sin oxígeno, los seres humanos no podemos vivir. Y sin seres humanos no hay economía, ¿verdad que no? Entonces, los bosques, los ríos, los suelos y los minerales son activos naturales. Son la base de la riqueza de los países de América Latina y el Caribe, ya que generan servicios ecosistémicos con numerosos beneficios ambientales, económicos y sociales. Los recursos naturales son una base fundamental para lo que es la economía, entre otras cosas. Hasta aquí. Bien, gracias, Altagracia, por tu argumentación. Ahora tenemos a nuestra compañera Rosa Tineo. Rosa, ¿cuál es tu opinión en cuanto al tema? Cuéntanos. Saludos. Me veo. Ok. Pues vamos a comenzar. Bueno, cuando no se tiene un buen manejo de los recursos naturales, no se, no se puede decir que influyen en el crecimiento económico de un país, ya que no son aprovechados de una forma oportuna. Se debe tener una sostenibilidad fuerte, con políticas de desarrollo que no pongan en peligro el capital natural para favorecer la acumulación, de la riqueza total. Por ejemplo, en nuestro país, todos sabemos que es un país productor, que produce una gran cantidad de víveres, cantidad de frutas, que esto realmente aporta a lo que es el crecimiento y desarrollo de la nación. También vemos cómo el turismo ha crecido en los últimos años, pero esto se debe siempre al aprovechamiento de los recursos naturales que tenemos en el país,
por ejemplo, las playas y diferentes formas, o sea, de llamar la atención del turista a que se sienta bien en el país. Y eso no ha aportado un gran crecimiento económico en los últimos años, que ha servido para que nuestra economía eh, crezca mucho. Incluso en tiempo de la pandemia el país pudo recuperarse luego gracias al turismo, pero eso fue por el buen aprovechamiento de nuestros recursos naturales. Muchísimas gracias. Gracias, Rosa, por tu intervención. Ahora tenemos a nuestra compañera Ileana de la Rosa. Ileana, tienes 2 minutos para argumentar tu respuesta. Adelante. Buenos días. Entiendo que sí, que son una limitante, debido a que se dice que los recursos naturales proveen al hombre, o sea, de los alimentos, ayudan al hombre con lo que son los alimentos, influyen en lo que son el turismo, o sea, que los recursos naturales son lo que fundamentan una economía en una nación. Cuando se van limitando con el tiempo, se supone que vamos a tener pérdida, si bien se está haciendo lo que es reciclaje y todo eso, pero no será lo mismo cuando yo, por ejemplo, elaboro una botellita y la voy a reciclar, cuando ellas dejan de existir, ¿cómo la voy a reciclar? O sea que va a tener mucha limitante. Para mí sí. Gracias. Muchas gracias, Ileana, por tu intervención. Ahora tenemos a Catherine Tiburcio. Catherine Tiburcio, estos 2 minutos son para ti. Ahora mismo, chicas. Muy buenos días. En mi opinión, yo también estoy de acuerdo con la pregunta de que los recursos naturales son una limitante para el crecimiento, porque, como decían las chicas, todo depende de si la naturaleza está bien, el país anda bien, porque había una de las chicas que hablaba del turismo. Si nosotros seguimos explotando nuestro país como lo llevamos, pues eso afecta al medio ambiente y por ende va a afectar a la economía porque falla el turismo. También dice que los recursos naturales son todas las fuerzas y bienes que la naturaleza les brinda al hombre para su ayuda y su sustento y su comodidad. Eso es todo de mi parte. Gracias, Catherine. Recordando la pregunta del debate, que es, ¿son los recursos naturales una limitante para el crecimiento económico? Ahora, en esta oportunidad, en esta ronda, levantando las manos por la aplicación, van a decir por qué ustedes creen que sí y por qué creen que no, según la postura ya mencionada antes. Es, ok, sí, Luisa. Yo estoy a favor de que no son una limitante, son el comienzo de un buen desarrollo en cada nación. Si vemos desde la fundación del mundo, ya sea que le hicieron los hombres o que le hiciera Dios, no voy a entrar en materia, pero no había lo que hay ahora mismo. ¿Qué había antes? Recursos naturales. Todo ha empezado por los recursos naturales. Más bien, ¿cuál es una limitante para el crecimiento de una economía de una nación? La educación es una limitante. Si la población no está educada acorde a lo que estamos viviendo, no puede desarrollarse económicamente. La salud y el bienestar físico. Como estábamos leyendo, dice el economista que
alimentación es el punto principal para que una nación no pueda desarrollarse eh, efectivamente. Entonces, ¿cómo nosotros nos sentamos a poner ese interrogante sabiendo que todo depende de la naturaleza? Claro está, el hombre, a partir de sus conocimientos y el avance de la ciencia, ha adoptado muchas cosas favorables para que nosotros podamos vivir mejor en estos tiempos, como estamos haciendo ahora mismo, a través de una computadora comunicándonos. Pero sin la naturaleza, sin esos recursos, yo diría que la economía va a ir menguando y no podemos desarrollarla ampliamente como lo estamos haciendo ahora mismo. No podemos decir que es una limitante, sino es un factor favorable para nuestra economía. Gracias, Luisa. Iliana. Entiendo que sí, que es una limitante, debido a que según va aumentando la población, se van agotando lo que son los recursos naturales. También, por otra parte, tenemos bien claro que no todas las naciones están preparadas para lo que son el ahorro. Y una forma de retener los recursos sería ahorrando. Y no todos tenemos esa educación. Sí, en algunos casos se ha dado que sin recursos naturales tienen mejor posición económica que otros países que sí tienen muchos recursos naturales. Como por ejemplo nosotros somos ricos, pudiéramos decir, en los recursos naturales, pero no tenemos una buena economía como lo tiene por ejemplo China. Ahí hay muchas personas, hay mucha producción, pero ellos aprendieron a vivir porque no lo tienen. Nosotros que tenemos la naturaleza, los recursos naturales, tenemos una fuente de ingreso directa. Automáticamente en un país como el de nosotros se agotan los recursos naturales, vamos a tener una gran limitante. Gracias. Gracias, Ileana. Altagracia. Adelante. Buenas, compañeras. Para mí no es una limitante. O sea, porque los recursos naturales desarrollan un espacio centrado en el conocimiento de los recursos y el manejo de herramientas técnicas que permiten aprovechar estos recursos. Dentro de un margen de desarrollo sostenible, los recursos naturales son los elementos de la naturaleza que el hombre puede utilizar y aprovechar. Estos recursos representan además fuentes de riqueza para la explotación económica. Por ejemplo, los minerales, el suelo, los animales y las plantas constituyen recursos naturales que el hombre puede utilizar directamente como fuente para esta explotación. De igual forma, los combustibles y el viento, el agua, pueden ser utilizados como recursos naturales para la producción de energía. Pero la mejor utilización de un recurso natural depende del conocimiento que el hombre tenga al respecto y de las leyes que les rigen. Hasta aquí. Gracias, Altagracia. Ashley, adelante. Yo considero que los recursos naturales son activos muy importantes para el crecimiento de la economía de una nación, debido a que hay países que su principal actividad económica puede ser la agricultura o la explotación del petróleo. Eso quiere decir que gran parte de sus ingresos provienen de esas actividades económicas. Por eso yo considero que los recursos naturales no quiere decir que un país no crezca sin ello, pero sí representa gran parte del crecimiento de una nación. Gracias, Ashley. Madeline. En gran parte, no voy a decir que completamente, pero en gran parte sabemos que hay limitantes, que es limitados, o sea, como dije anteriormente, hay muchos países que a pesar de que no tienen tantos recursos naturales, son más ricos que nosotros, que este país, que sí tiene muchos recursos naturales. Y que vivimos en un mundo lleno de incertidumbre y con el reto de construir políticas económicas
y ambientales que no se contrapongan, algo así. Por lo que debe haber una integración en todos los campos del conocimiento. Ante estos hechos, surge que se inventen tecnologías suficientemente limpias que dejen impacto al suelo, que reduzcan el uso del espacio, que no agoten los recursos naturales. O sea, hay los recursos naturales generalmente al destruirlo nos quedamos sin oxígeno. O sea, y que tengan el menor impacto en el ambiente y que a su vez no frenen la economía. Por lo que deben de haber una forma o una nueva forma de pensar en todos los niveles para asegurar una vida digna en el futuro. Porque si nos quedamos sin recursos naturales, entonces, construyendo materiales, ya ahora mismo, como dijo una compañera anteriormente, ya no estamos abasteciendo de nuevas tecnologías, lo que estamos tratando de que no desbaratemos la naturaleza. Gracias. Gracias, Madeline. Es importante que participen en esta ronda argumentando o refutando lo que ustedes opinan, lo que dijeron otros compañeros, para que sea más interactivo el debate. Por favor, levanten las manos los que quieran refutar algo que dijo el compañero de la postura diferente a usted. Bueno, si no hay más postura, puedo repetir la pregunta, así sea más largo el debate. ¿Son los recursos naturales una limitante para el crecimiento económico? Iliana, Iliana, sí, puedes hablar. Ok, sí. Los recursos naturales pueden ser precursores de mayor innovación e integración productiva y tractores de múltiples actividades conexas. Yo entiendo, por ejemplo, cuando hablamos de electricidad, sí ya hay electricidad solar, pero no en todos los lugares el sol va a colaborar con ella. Pero en todos los lugares ya producen la energía con lo que es el agua y es un recurso natural. Otra forma también de un recurso natural es, por ejemplo, el petróleo. Cuando el petróleo continúe escaseándose, van a encontrar solución, está bien, pero la van a encontrar. En lo que la investigan, la economía se detiene o por lo menos se pone más lenta y bajan los niveles. Eso es lo que conlleva que un país no se mantiene todo el tiempo. Hay países que han sido muy ricos y llega un momento donde son más pobres que otros y es porque su economía decae por una razón o por otra. Gracias, Iliana. Si alguien quiere refutar a Iliana o tiene una opinión diferente, este es el momento. De ser así, vamos, yo a medida que ustedes fueron hablando, fui apuntando para llegar a algunas conclusiones de este debate y todos acordamos que los recursos naturales son insumos que proporciona la naturaleza. Estos pueden ser renovables o no renovables, como mencionaron algunos de los árboles o las playas, que se pueden seguir sembrando árboles, y otros no renovables, como lo mencionaron, que es el petróleo. Tenemos que los recursos naturales son una determinante de la productividad y la productividad a su vez es una determinante de la calidad de vida. Es decir, que los recursos naturales se pueden utilizar también para materia prima, se pueden utilizar para la generación de nuevos empleos,
Pero también tenemos que la otra parte, que si se llegan a agotar los recursos naturales, tenemos lo que sería la reutilización, que es llamado reciclaje, que esto conllevaría a una nueva tecnología, utilizar los recursos para explotación o aprovechamiento para el crecimiento económico. No sería una limitante, pero si se llega a agotar, los recursos inspiran a la creación de tecnologías que pueden sustituir a estos recursos. Muchas gracias. Este debate fue de muchos argumentos buenos que espero que en nuestra vida diaria podamos tenerlo claro, y este debate nos ayuda a todos a tener una perspectiva diferente de lo que son los recursos naturales y aprovecharlo al máximo. Pasen buenos días y gracias por su participación.